6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 10 de agosto, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y la de los canales 29 y 24. Esos canales están con nosotros a partir de las 9 de la mañana, los dos últimos. Ahora estamos por Telefuturo. Y entonces, señores, buenos días a todos y a todas, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. He aquí los puntos que tratamos en el día de hoy. La extensión del toque de queda y la situación de la pandemia, la naturalización como dominicanos de un grupo de descendientes haitianos en cumplimiento de la ley 169-14. Entonces, Abinader, su promesa sobre la seguridad social y otros temas en torno al presidente electo. Y ojalá que finalmente podamos hablar de Danilo y sus acciones finales. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esta agenda, pero quiero empezar destacando una buena noticia que ha ofrecido el Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana informa que por tercer mes consecutivo las remesas aumentaron, alcanzando al mes de julio la importante suma de 827.7 millones, un 29.3% por encima del mismo mes del año 2019. Este valor incluye remesas de bolsillo, 47.4 millones, que son las remesas que traen consigo viajeros dominicanos desde el exterior que no se habían recibido desde el cierre formal de los aeropuertos a mediados de marzo. Es un detalle importante. El Banco Central de la República Dominicana explica que el incremento de los ingresos de remesas obedece principalmente a la mejoría de las cifras del empleo en los Estados Unidos de Norteamérica del mes de julio, cuando se crearon 1.8 millones de empleos, empujando la tasa de desocupación hacia abajo hasta un nivel de 10.2%, luego de haber estado en 11.1% en junio. De manera particular, el desempleo de los hispanos en los Estados Unidos disminuyó de un 14.5% en junio a un 12.9% en el mes de julio del 2020. Por otro lado, el índice de gestores de compras, pues, que refleja el comportamiento de la actividad manufacturera, incrementó 3.0% en julio respecto al mes anterior, alcanzando su mayor lectura en puntos en los últimos años. Es decir, ahí están las explicaciones de cómo en esta situación han crecido las remesas, y un detalle muy importante es lo que tiene que ver con las remesas de bolsillo. Los dominicanos, si no podían viajar a la República Dominicana, no traían sus aportes a los que viajaban. Después que pueden hacerlo, pues ahí ya estamos hablando de más de 47 millones de dólares que han venido en los bolsillos como aporte para sus familiares aquí en la República Dominicana. Entonces, señores, vamos inmediatamente con estos puntos que enumeramos en la agenda. El primero de ellos es la situación de la pandemia y algunas informaciones que será importante esclarecer
en relación con la propia pandemia. Hasta ahora, que es una de las cosas que siempre insisto, pues tenemos 34,000 casos activos, 34,679 casos activos y tenemos 43,744 casos recuperados. En el último boletín, sin embargo, no sé si se trata de un error que habrá que aclarar. Las autoridades están hablando de 6,837 hospitalizados. Ese es el doble de la capacidad hospitalaria, de la capacidad de camas que se había planteado que estaban habilitadas para pacientes de COVID. Aunque se han añadido algunas nuevas, esa suma de todas maneras estaría planteando un colapso del sistema hospitalario y hasta ahora, aunque hemos estado al borde y próximo a eso no se ha verificado en la República Dominicana. Entonces, ese es un dato que amerita de precisiones. Entonces, según este último informe, 6,837 personas estarían hospitalizadas y unas 27,842 están pues en tratamiento, en aislamiento domiciliario. Después de las medidas, no hemos tenido un crecimiento de los contagios, un crecimiento desbordado de los contagios, sino más bien los nuevos contagios se han ido atenuando. La gente a veces se adelanta a hablar de fracasos de medida porque cree que lo que se hace hoy se refleja mañana o se refleja pasado mañana. No, lo que se hace hoy se puede reflejar en 14 días. Y lo que se hace mañana también y traspasado también. No tiene un efecto inmediato. Lo que nosotros tendríamos que ver, si un día estamos hablando de menos de 1,000 y otro día de un poco más de 1,000 contagios, pero que solo en una oportunidad hablamos de más de 2,000 contagios y a partir de ahí todo se ha ido reduciendo. Lo que tendríamos que preguntar no es qué habría pasado y cuál sería la situación sin las medidas que se han adoptado, a pesar de que veamos imágenes de la gente actuando, ¿no? De mucha gente actuando con suma irracionalidad, como ocurre con gente que veíamos en la playa y hasta en restaurantes, en Boca Chica, como si estuviéramos en tiempos normales, como si no hay la conciencia de que usted no solo está atentando contra su vida, porque en definitiva hay un libre albedrío. El que no quiera su vida, pues, punto. Pero cuando una gente tiene un comportamiento irresponsable en medio de una pandemia, esa persona pues pone en riesgo a muchas otras personas que tal vez están en una condición más vulnerable, pero no hay conciencia de eso, porque el Homo sapiens no es un Homo, si bien es cierto que la racionalidad es la que lo distingue de los otros iguales de su especie, sí, la racionalidad, pero esa racionalidad en la toma de sus decisiones no está presente, tal y como lo plantea pues Richard Thaler, que tiene un libro un libro que se titula La psicología económica. Pues en sus decisiones, el ser humano no es lo racional que se espera, no es lo racional que siempre están las expectativas creadas en torno a eso, sino que actúa como un loco.
En gran medida actúa como un loco, y eso es lo que estamos presenciando frente a esto. Yo no sé de quién la gente entiende que se está burlando cuando desconoce las medidas elementales para evitar que esto se siga expandiendo. ¿Se están burlando de las autoridades? No, usted se está burlando de la humanidad. Usted está contribuyendo, usted se está convirtiendo sin proponérselo en un criminal, porque no solo atenta contra su vida, no, es contra la de todo, es contra la de todo que está atentando, al actuar de manera irresponsable, como lo está haciendo, como lo están haciendo mucha gente. Yo no quiero decir ni siquiera la mayoría, porque tenemos la tendencia, ¿no?, de calificar por el comportamiento de minorías cuál es el comportamiento de la mayoría. Yo creo que en gran medida hay una conciencia de la situación que estamos enfrentando, a pesar de todas esas imágenes que nosotros vemos de mucha gente burlándose de ellas mismas y de las medidas, y no le importa absolutamente nada. Y bueno, por ahí María se va. Pero sin duda alguna que la contención ha sido importante. Se postergó por 25 días, tal y como habíamos planteado, en consulta con las nuevas autoridades, lo que tiene que ver con el toque de queda, que ya esas nuevas autoridades habrán de revisar. Pero en principio, la iniciativa se adoptó de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque es bueno que estas autoridades encuentren una situación más o menos en camino a ser controlada, y que ellas con sus acciones también contribuyan a controlar mucho más la situación que tenemos planteada con la pandemia esta del COVID-19. Entonces, señores, después de esto que tiene que ver con la pandemia, en el orden en el que planteamos nuestra agenda, tenemos que referirnos a la naturalización de dominicanos que fueron, pues, beneficiados por la ley 169-14. Y de lo que se está hablando es de la nacionalidad, pero por el mecanismo de la naturalización. Aquello de titular que se ha reconocido la nacionalidad de haitianos desnacionalizados, esa no es la interpretación. ¿Por qué? Porque eso sería decir que a personas que no le correspondía la nacionalidad dominicana por lo que establecen nuestras constituciones desde el año de 1929, que está claro que la condición de tránsito no transfiere el derecho a la nacionalidad por jus solis, y que la condición de tránsito, como lo hemos explicado, es una condición jurídica. Es decir, está en tránsito en un país toda aquella persona que no tiene un estatus legal en ese país, no importa la cantidad de años que tenga viviendo en ese país. Eso es aquí, eso es así aquí, y eso es igual en cualquier parte del mundo. Bueno, desde el año de 1929, nuestra Constitución establece que eso no genera el derecho a la nacionalidad por el jus soli. Y lo que hizo la Constitución de el 2010 fue precisar eso, pero ya eso estaba establecido. Y cuando hemos argumentado sobre esto, como prueba tenemos la decisión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005, cuando no existía la Constitución del 2010. Y eso fue cuando se produjo un ataque o varios ataques a la ley de migración, que la consideraron inconstitucional porque esa ley tenía esa lectura. Entonces la atacaron, la consideraron inconstitucional, el asunto se llevó a la Suprema y la Suprema dijo no, este es un asunto
que está claro en este país desde el año de 1929. Por eso la decisión de el Tribunal Constitucional entonces se basó en esa decisión de la Suprema, porque ya cuando llegó el Tribunal Constitucional, ese era un hecho decidido en la República Dominicana. Y cuando se produjo la Constitución del 2010, eso era un hecho decidido también en la República Dominicana. Bueno, entonces, si la gente no alcanza la nacionalidad por el jus soli, no tiene la posibilidad de la naturalización, sí. Esa es una posibilidad que siempre está abierta. Cualquier extranjero con un estatus legal en la República Dominicana, luego de haber agotado un periodo en ese estatus legal, tiene derecho a la solicitud de la ciudadanía de ese país. Tiene derecho a eso. Eso no es porque le corresponda por haber nacido en el territorio. No, 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 no. Eso es porque esa persona tiene un estatus legal y en base a ese estatus legal está yendo a ese escalón. El estatus legal, por ejemplo, de residente. ¿Se puede pasar a ser ciudadano de los Estados Unidos sin haber sido residente? No. Un residente tiene derecho a optar por la ciudadanía estadounidense. Tiene derecho. Entonces, un residente de la República Dominicana tiene derecho a optar por la naturalización. Eso no es que le correspondía, diga, por nacimiento, por lo que sea, no tiene derecho a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se aprobó la ley 169-14, esa ley en su artículo 8 tomó una previsión. ¿Qué resulta? Que se ha comprobado que por eso fue la revisión, la auditoría del registro civil, que desde el año 1929 hasta el año 2010 habían personas que en el registro civil erróneamente, irregularmente, se habían asentado como dominicanas. Entonces, lo que la ley estableció fue que todas las personas que estuvieran asentadas como dominicanas, aunque eso fuera irregular, y la ley lo especifica, porque la ley es precisamente para beneficiar a los que estaban asentados de manera irregular en el registro, porque esta ley se llama crea un régimen especial para las personas inscritas irregularmente en el registro civil. Entonces, a esas personas automáticamente se le concedía la nacionalidad dominicana, independientemente de que su registro fuera irregular. Pero además se creó un plan nacional de regularización de extranjeros. Entonces, a ese plan, gente que tenía mucho tiempo viviendo en la República Dominicana, que podía demostrar, que tenía documentos para ir a demostrar eso, fue y se inscribió. Y buscó mediante eso un estatus jurídico en la República Dominicana. Entonces, cambió su estatus de tránsito por el estatus de residente provisional en la República Dominicana. El artículo 8 de esa ley 169-14 establecía que esas personas que buscaran una regularización, que alcanzaran un estatus legal en la República Dominicana, en 2 años podían optar por la ciudadanía dominicana. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahí de lo que se trata es del cumplimiento de una ley. Que yo estuviera de acuerdo, que fulano no estuviera de acuerdo, que Perencejo la apoyara, que Sutaneo no la apoyara, eso es otra cosa. Pero eso es una ley. Y yo creo que los estados son compromisarios de sus leyes. Entonces, ahí de lo que se trata es de la aplicación de una ley, pero no de reconocimiento de que supuestamente gente desnacionalizada, porque no es por el jus soli. No tiene que ver nada con el jus soli. No, no, no. Mediante ese mecanismo, un cubano puede hacer lo propio,
un francés puede hacer lo propio, un italiano puede hacer lo propio, Tengo un estatus jurídico en la República Dominicana, me he quedado a residir en este país, tengo mis inversiones, pues yo puedo solicitar la ciudadanía dominicana como puedo hacerla en toda parte del mundo, pero no era que me correspondía. Es que yo tengo derecho a optar por ella. Entonces, ya eso es otra cosa. Entonces, esto no es de que una decisión final, una cuestión de toda esta que se quiere especular, porque bueno, ahora con Danilo Medina hay una particularidad. Ha llegado el momento para algunos de distanciarse de Danilo. Es decir, están sus críticos de siempre y están los que en estos momentos entienden que la coyuntura es oportuna para ir marcando distancia con Danilo Medina. Entonces, todo lo que haga Danilo Medina está malo. Todo lo que haga está imbuido de mala fe. O quiere hacer una serie de cosas. No, si alguien estaba comprometido con eso y buscó el consenso para esa ley 169-14 fue Danilo Medina. Entonces, eso es la continuación de un proceso que le correspondía a él sellarlo. Entonces, eso, y ya que, bueno, si tengo tiempo me refiero a eso un poco más adelante para no dejar el otro tema que tengo pendiente. Pero eso quería establecerlo con relación a esta decisión, que no es un decreto sorpresa, no es una cuestión que se la sacaba ahora de la manga, no. Eso es un compromiso que está pautado por una ley. Entonces, y esa ley es del año 2014. Bueno, me quiero referir a lo que ha planteado el presidente Abinader a propósito de un comentario del humorista Raymond Pozo, que Abinader planteó que pues con los ahorros de las instituciones que va a eliminar, él va a propiciar un 100% de cobertura en la seguridad social. Entonces, él dice que va a incluir 2 millones de personas que faltan por incluir en la seguridad social, que yo no sé si él se estará refiriendo a un número genérico o estará hablando específicamente de las personas más vulnerables que son las que van al seguro subsidiado de salud, porque me parece que el dato de los 2 millones es un dato genérico. El dato de las personas que califican para un seguro subsidiado, pues me imagino que no alcanza los 2 millones. Pero bueno, el planteamiento es el siguiente, ¿no? Abinader dice que hará esto, ¿no? Que con esos ahorros, el 100% de los dominicanos tendrá acceso a los servicios de salud en diciembre. Él va a tener al 100% de los dominicanos con seguro subsidiado de salud. Y me imagino que se refiere a los que necesitan el seguro subsidiado de salud. Entonces, dice Raymond Pozo, bendecido sea Dios. Gracias, señor presidente, por pensar en los más necesitados. Bueno, Raymond, a propósito de esa bendición, de esa bendición, que bendecido sea Dios. Gracias, señor presidente, por pensar en los más necesitados. Si esa bendición es emitida con justicia por un cristiano, pues le corresponde más que nadie al señor que dejará la presidencia de la República el próximo 16 de agosto. Porque ese, en los hechos de sus dos periodos de gobierno, ha pensado más que nadie, no solo ha pensado, no, ha trabajado más que nadie en toda la historia dominicana por los más necesitados.
E incluso en este tema al que se ha referido el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque hay que saludar, en primer lugar, hay que saludar que Luis Abinader se proponga llevar a un 100% la cobertura de los dominicanos que están por debajo de los niveles de pobreza y requieren un seguro subsidiado. Eso hay que saludarlo, porque eso se llama continuidad de las políticas de Estado. Eso es algo parecido al pacto de puntos fijos que rigió la democracia venezolana cuando era una democracia ejemplar, en que las metas que trabajaba un gobierno eran continuadas por el otro gobierno y entonces eran metas comunes. Si Luis Abinader hace eso, Luis Abinader estaría sellando, y eso es importante que ocurra, estaría sellando una de las grandes labores del señor que se llama Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PLD en sentido general, tanto el de Leonel como el de Danilo Medina, encontraron en el seguro subsidiado a unas 50,000 personas. Apenas 50,000 personas, no llegaban a 60,000 los que estaban en el seguro subsidiado necesitando un seguro subsidiado. No llegaban a 50,000. En la administración del expresidente Leonel Fernández, en sus 2 periodos, eso se multiplicó por 10. ¿Qué quiere decir? Que si Leonel Fernández encontró, como efectivamente encontró, cerca de 55,000 personas que tenían un seguro subsidiado de salud, Leonel Fernández dejó 550,000. Es decir, lo multiplicó por 10 en 2 periodos. Pero Danilo Medina Sánchez, ¿usted sabe a dónde llevó esos 550,000 que encontró con seguro subsidiado? A 2,088,000. A 2,088,000 de pobres que tienen un seguro subsidiado. Cuando él encontró 550,000, lo llevó a 2 millones. ¿Usted sabe qué significó eso? Que 9 de cada 10 dominicanos que necesitan un seguro subsidiado de salud lo tienen en los bolsillos. 9 de cada 10 dominicanos que necesitan un seguro subsidiado de salud lo tienen en los bolsillos. Entonces, bendecido sea Dios, y ahí me agrego a la bendición de Raymond Pozo, si en vez de que 9 de cada 10 esa obra se completa y 10 de cada 10 lo tienen en los bolsillos. Pero en justicia hay que recordar que era una labor que como nadie se llevó a cabo con una eficiencia realmente que está mostrada en los hechos. ¿Por qué? Porque ya es solo cuestión de completar lo que venía realmente produciéndose. Es como el broche de oro. Naturalmente, cuando se haga una evaluación de eso, desde luego que si Danilo hizo, digamos, Leonel hizo un 20% del trabajo en crecimiento de eso, Danilo le agregó un 70% a ese trabajo y Luis viene y le agrega un 10%. Pues perfecto, pero a la hora de la evaluación, a él le toca su 10, a Danilo su 70 y a Leonel su 20, en reconocimiento de lo que tiene que ver con el seguro subsidiado de salud, en el trabajo que han hecho. Entonces, que los últimos 3 gobiernos de la República Dominicana hayan tenido eso como meta y lo consoliden, eso estaría hablando muy bien de nuestro país. Así es que saludo ese anuncio del presidente electo Luis Abinader, que va a continuar un trabajo que esta administración de Danilo Medina ha hecho como nadie. Como nadie.
porque esa bendición, repito, de que bendecido sea que alguien se ocupe de los pobres, bueno, esa bendición también le cabe, y le cabe principalmente al que encaminó esa tarea, al que llevó esa tarea prácticamente hasta la finalización, porque repito, son 9 de cada 10 dominicanos que necesitan un seguro subsidiado que lo tienen en los bolsillos en estos momentos. Falta uno de cada 10. Falta uno de cada 10. Entonces, bueno, dice el presidente Abinader que lo va a hacer. Qué bueno. Lo que siempre llamo la atención es sobre dónde están los recursos. Porque los recursos él dice que están en los ahorros que va a lograr al suprimir instituciones. Bueno, con los gobiernos de Danilo Medina se demostró que no era necesaria suprimir esas instituciones para hacer ese logro, porque Danilo Medina prácticamente lo había logrado y lo logró como nadie. Estamos hablando de llevar esto casi a una cobertura total, como la dejó bastante encaminada, casi es una cobertura total, y siendo el esfuerzo mayor, ese esfuerzo mayor no requirió de eso y se logró. Es decir que sin hacer eso, eso puede lograrse. Pero bueno, él dice que ahí está una base de sus recursos, en los ahorros. Lo que no deja, lo que no toma nunca en cuenta al hablar de esos ahorros es que, primero, yo no sé si esos ahorros van a ser tales. Yo no sé si van a ser tales esos ahorros, porque eso es fácil plantearlo en el papel, pero ahí hay una serie de compromisos, hay unos pasivos, hay una serie de cosas que eso no se traduce automáticamente en ahorros. Eso no se traduce en ahorros. Es igual que yo diga en estos momentos, miren señores, no estamos yendo a restaurantes. Sí, yo no estoy usando mi tarjeta de crédito prácticamente en los restaurantes, por esa vía yo me estoy economizando un dinero. Bueno, ese dinero lo voy a invertir en la educación universitaria de mi hija. Bueno, el asunto es que lo que yo me estoy economizando por esa vía es desproporcional en cuanto a lo que yo necesito para lo otro. Pero lo peor es que tal vez ese ingreso, ese dinero que yo me estoy economizando por no estar saliendo en estos momentos a restaurantes a pagar con una tarjeta de crédito, también se está reflejando en que yo tengo menos ingresos, como lo tenemos todos. Todos tenemos menos ingresos, pero absolutamente todos. Porque la actividad económica de la que todos vivimos es una actividad económica que en estos momentos está diezmada por una crisis. Entonces, cuando viene a ver lo que yo estoy dejando de gastar, es una parte de lo que a mí también me está dejando de ingresar. Entonces yo no tengo un excedente por eso. Entonces, yo no entiendo cómo un Estado cuyas recaudaciones están en el piso y no hay esperanza de que se le avente, es decir, que las recaudaciones se han caído. ¿Cómo en medio de ese escenario se puede estar hablando de que habrán ahorro y que habrán recursos disponibles? ¿Pero y de dónde? ¿Y de dónde? Esto no cuestiona la meta, ¿eh? Esto no cuestiona la meta. Esa meta, presidente, hay que cumplirla. Esa meta del 100% hay que cumplirla, porque usted ha encontrado eso prácticamente a un empujón. Dele el empujón final, que eso va a hablar muy bien de usted. Eso va a hablar muy bien de usted. Dele el empujón final a eso. Pero no me venga a decir que usted lo va a hacer con estos recursos, con esto, porque y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Además, no quiere decir que en la República Dominicana, porque se estaban dedicando recursos a otra cosa, eso no se estaba resolviendo, porque ese es uno de los problemas que usted encuentra prácticamente resuelto en la República Dominicana. Prácticamente resuelto. Que prácticamente resuelto no quiere decir resuelto. No quiere decir resuelto. Entonces, quería especificar eso. Y con relación a, algunas actividades, mire, yo no estuve de acuerdo y hasta el final me resistí a creer
que el presidente Medina iba a acudir a la inauguración de la terminal de autobuses de el Este. Y no estaba de acuerdo porque sé que en este país y en torno a ese tema hay gente buscando protagonismo a cualquier precio, capaz de hacer cualquier cosa. Y entendía que el presidente no debería exponerse a una desconsideración, a una cuestión totalmente innecesaria, porque en definitiva, aunque él tenga la intención de que esa sea un distribuidor, un distribuidor de tránsito, que hablan ahí de impacto al medio ambiente, pero ahí no hay despacho de combustible, ahí no hay ni siquiera dormitorio para vehículos. De lo que se trata es de vehículos que llegan a buscar pasajeros o a dejar pasajeros y se van a otro lugar a sus mecánicas, a sus amanecidas, a la cuestión de combustible. Nada de eso se maneja ahí. Nada de eso se maneja ahí. Por eso yo el problema de ambiental, no es que yo me oponga a eso. No, en lo que pienso es en la figura del presidente, una figura que algunos en estos momentos quisieran pues desconsiderar de cualquier manera, que no se expusiera a eso, que se entregara la obra con claridad, con un levantamiento de lo que hay ahí, porque en definitiva son estas autoridades nuevas las que van a decidir si ese plan que tenían las autoridades anteriores se lleva a cabo o si permiten que con ahí se haga cualquier cosa. Pues ya eso no está ya no puede, ya él no puede garantizar que eso sea una terminal de autobuses, él no tiene la manera de garantizarlo. Pues, por eso consideraba y considero todavía, aunque ya se haya producido el hecho de que esa presencia ahí era exponerse a lo innecesario. Era exponerse absolutamente a lo innecesario. Pero bueno, ya esto se llevó a cabo. Vamos a ver qué deciden en el futuro las autoridades con relación a eso. Yo veo, por ejemplo, el Parque Olímpico. Señores, ¿por qué el Parque Olímpico se usa? ¿Por qué el Parque Olímpico es asequible para todo el mundo? ¿Son los ricos los que van al Parque Olímpico? ¿O todo el mundo no va al Parque Olímpico? ¿Usted sabe por qué la gente va al Parque Olímpico? Porque en el Parque Olímpico usted puede salir por cualquiera de las 4 avenidas que lo rodean y usted consigue transporte. Es decir, usted puede salir por cualquier puerta, por la puerta que usted se le antoje del Parque Olímpico, y ahí usted va a conseguir transporte. Eso es lo que le da facilidad a cualquier deportista de que venga de Villamella, que venga de donde venga, va al Parque Olímpico y lo usa. Ahí tenemos una instalación en el Parque del Este que no la usa nadie, ni la va a usar nadie, si no hay facilidades en el entorno de transporte. Una facilidad cercana de transporte no haría más que fortalecer el uso de esas instalaciones del Parque del Este, que ahora no las usa nadie. En pocas cosas se usan esas instalaciones, pero bueno, ya eso depende del criterio de las nuevas autoridades, si van a llevarse del populismo, de gente que lo único que hace es destruir, criticar y fuñir la paciencia, o van a actuar en función de las cosas que realmente necesita la gente para seguir creciendo. Cambio y fuera.